Hola, Dios les bendiga. Quería hacer una oración con ustedes y quería compartirles algo. Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros hoy. Anhelamos tu fuego, anhelamos tu presencia, Señor. Queremos estar saciados, enamorados de ti, Señor. Oh, Espíritu de Dios, que te mueves, que obras, que operas. Anhelamos verte, anhelamos tenerte entre nosotros, anhelamos que nos visites, anhelamos que nos ministres. Oh, sí, Señor. Ven con tu poder. Sacude nuestras vidas, Señor. Oh, Espíritu Santo. Oh, más de ti, menos de mí, Espíritu Santo de Dios, que escudriña los profundos de los corazones. Estamos sedientos, ahí en la necesidad, ahí en el quebranto, ahí donde uno se siente que no puede más, donde las fuerzas se acaban, donde no ve la salida, donde la tristeza invade, donde la angustia y la depresión te nublan la vista. Ahí está el Espíritu obrando. Ahí desciende el Espíritu. Ahora se va toda tristeza, toda atadura, toda amargura. Oh, todo espíritu que nubla la vista, que no deja ver, que te habla y te dice que no hay futuro. Ahí el Espíritu de Dios trae luz, trae libertad, trae sanidad, trae restauración a la familia, trae presencia de Dios, presencia de lo alto, Señor. Te adoramos. Te adoramos por lo que eres y no por lo que nos das. Te amamos, te exaltamos. Agradecemos, Señor, poder conocerte, poder tenerte. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por estar. Gracias por cada detalle, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. Y yo les quería contar una historia que estuve leyendo, que está muy buena, que es la historia de Gedeón. Se encuentra en el libro de Jueces 6, ahí arranca su historia y tiene un par de capítulos, pero me gustaría que ustedes lo puedan leer en su casa. Yo les voy a contar una parte nada más de la historia de Gedeón. Gedeón fue un valiente, fue una persona que decidió hacer lo que Dios mandaba hacer y obedecerle a Dios, y tuvo su recompensa por hacerlo. Y Dios le hablaba directamente a él. Es muy tremenda la historia, es muy, muy tremenda. Que la puedan leer, me encantaría. Y fíjense, traten de meterse en la historia como si fuera una película y entender lo que le estaba pasando a Gedeón, lo que Dios le decía, le mandaba hacer. Y creo que él fue un valiente total, una persona que si bien yo calculo que debe haber tenido chuchi, porque lo que Dios mandaba hacer no era cualquier cosa, pero sin embargo él con su miedo lo agarró y lo llevó a cuesta y
y salió a obedecer a Dios, ¿no? Y a veces nos ponemos a pensar, wow, qué bueno hubiese sido vivir en la época donde Moisés abrió el mar y pasaron en seco, y, ¿no? y todas las hazañas y las cosas que Dios hacía en favor de ellos, y uno dice, wow, qué se sentiría estar en ese momento ahí, ¿no? Y muchas veces yo pensé eso, y hoy nos toca a nosotros estar acá, y Dios nos manda a hacer cosas que nos desafían, y digo, wow, ¿no? Uno con el miedo lo tiene que alzar a upa y salir, porque hay que hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y se vienen tiempos, no sé si difíciles, pero tiempos de controversia, ¿no? Tiempos en los cuales vamos a estar entre la espada y la pared, o vamos a estar entre tomar una decisión y no tomarla por el que dirán, o por lo que Dios me manda. Y son tiempos en los cuales nos vamos a tener que jugar si realmente creo en Dios o no creo en Dios. Entonces, también vamos a decir, si alguien escribiera nuestra historia, decir, wow, ¿qué se sentirá estar en ese momento? ¿No? Y hay que poner lo que hay que poner, y hay que hacer lo que debemos hacer. Entonces, les cuento la historia de Gedeón. Hay mucho para hablar, hay mucho para decir, pero no me quiero desviar de esto. Gedeón, durante un tiempo, Dios le habla y él obedece, pero también pide, después lean, él pide como señales, ¿no? A Dios, bueno, Señor, si vos sos el que me hablas, por favor, hace tal cosa y yo voy a creer que sos vos, ¿no? Y con todo su amor uno ve el amor que Dios, porque él pide una y otra vez reconfirmación. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho eso, no? Pero vos ves el amor de Dios, que una y otra vez, las veces que fueron necesarias, Dios le confirmó para darle una seguridad, una identidad de hijo. Soy yo, soy tu padre, yo te mando, hacelo. Y Dios le dice que con las fuerzas que él tiene, más con el apoyo que Dios le da, va a poder lograr esto de que era vencer a este ejército enemigo, ¿no? Ir a la guerra con tan poca gente, que eran hostigados, que durante 7 años estuvieron bajo este hostigamiento, que dice que el ejército venía y se llevaba la comida de toda la gente, se robaba todo, destruía todo y los dejaban sin nada que comer. Y año tras año sucedía eso, todo el esfuerzo de la gente del pueblo, hasta que el pueblo se levanta en oración y el único que lo podía salvar era Dios. Entonces Dios le habla a Gedeón para que tome las riendas como líder, ¿no? Y para que pueda ir al frente, y dice Dios que si él derriba los altares que había en su pueblo y le adora y levanta un altar a Dios, Dios le iba a dar al pueblo enemigo en sus manos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Gedeón? Obviamente lo que Dios le manda. Derriba sus altares que había en el pueblo. ¿Qué es un altar? Es algo donde vos tiene el primer lugar en tu vida. Por ahí Dios no tiene el primer lugar en tu vida. Por ahí el primer lugar, uno a veces sin darse cuenta y pone al trabajo en primer lugar. Y eso es un Dios que uno adora. Y a veces es la familia, a veces son los hijos, a veces es una relación, es una persona. Pueden ser distintas cosas lo que uno lleva a poner el primer lugar, ¿no? En vez de Dios. Y eso acarrea maldición en nuestras vidas. Entonces, bueno, este pueblo, ¿qué hace? Resulta ser que Dios le da una estrategia de guerra, y eso está bueno. No se gana una guerra o una batalla sin no tener una buena estrategia. Y la estrategia se la da a Dios, no se la da a cualquiera. O sea, y fíjense en lo que hace, ¿no? Gedeón llama a varios para formar este ejército, para ir en contra de este pueblo que venía a hostigarlo. Y resulta ser que Dios le habla a Gedeón y le dice, mira, son muchos, y van a pensar que van a ganar esta guerra
a causa de la fuerza que ustedes tienen y de la cantidad que son. Entonces decile al pueblo que aquellos que tengan miedo se pueden volver a su casa. De ahí desertan un montón de personas, ¿sí? Y aún así quedaban unas cuantas personas y Dios le vuelve a hablar a Gedeón y le dice: siguen siendo demasiado, llévalos al río y aquel que beba como perro, te voy a decir qué hacer y separarlos, y los que se inclinen y beban con sus manos, bueno, Dios le iba a decir cuál grupo iba a quedarse y con qué grupo se iba a quedar como ejército. Resulta ser, para resumir un poco la historia, que está muy buena, los detalles hacen a la historia también, resulta ser que se queda solamente con 300 hombres. Vos decís, en esa época 300 hombres no era nada, ir a la guerra con 300 hombres no es nada. Pero para que vean que Dios estaba con él, porque de otra manera era imposible. Entonces, ¿qué hacen? Ellos vivían en un valle. El enemigo estaba en un valle. Entonces ellos, en la noche, antes de la medianoche, dice la palabra de Dios, que se acercan con esta estrategia. Gedeón arma, divide al grupo de 300 hombres en 3 grupos, ¿sí? De 100 hombres, con antorchas. Y a cada uno le da un cántaro y un cuerno, que era como trompeta. Antes se usaban los cuernos como llamados trompetas, una especie así de ruido a trompeta. Entonces, ¿qué hace? Dice, la estrategia es esta, es rodear, cada grupo rodeaba por el norte, por el sur, ¿no? Rodearon al pueblo en el valle de noche a las 2 y pico, antes de las 12 de la noche. Imagínense, en un pueblo a esa hora que se levantaba cuando la luz del sol salía, ya estaban durmiendo hace un par de horas. Bueno, entonces rodean al pueblo con antorchas, pero las antorchas le ponen un cántaro arriba de la antorcha para que no se vieran, ¿sí? Para poder ir con las antorchas, rodear y que no se viera nada, que nadie avise de que veían luces a lo lejos. Entonces pudieron rodear el campamento enemigo, y dice que a la voz de mando de Gedeón, cuando vean lo que yo hago, imítenme, les dijo a los 3 grupos. Y entonces él en un momento, y griten por Gedeón y por Dios. Entonces en ese momento, cuando están ahí rodeados, ¿qué hace Gedeón? Rompe el cántaro. Imagínense en que 300 cántaros en un valle donde hay eco y hay un silencio tremendo, debe haber sido como un estruendo, ¿no? Bueno, rompe, ahí se ven las luces y suena el cuerno, y todos hacen lo mismo, rompieron su cántaro a la vez, sonaron el cuerno los 300 hombres a la vez, y a la vez se iluminó todo alrededor con 300 hombres con antorchas. Este pueblo que estaba durmiendo se despierta con ese ruido, salen, empiezan a ver que están rodeados, y dice que Dios mismo hizo como que entre ellos se atacaran, y fue la historia así, fue re loca, fue algo que ellos no hicieron nada, el enemigo solo huyó, en parte huyó y en parte se mataron entre ellos. O sea que ellos fueron a la guerra de esa manera. Imagínate lo loco, ¿no? De ir a la guerra de esa manera, y la estrategia fue alucinante, porque la victoria la tuvieron. Pero yo quiero hacer un énfasis en una parte de la historia, en la parte donde las antorchas tenían este cántaro que las tapaba, ¿no? Para que no se vea la luz. Pero en algún momento Dios nos pide que rompamos el cántaro y que la luz, que la llama, que somos nosotros, representa nuestra vida, se haga visible, que podamos iluminar. Y si algo no se rompe en nuestra vida, esa luz no va a alumbrar. Yo no sé qué es lo que está tapando hoy tu luz, seguramente es algún cántaro que tiene algún nombre en especial, pero si eso no es quebrado en tu vida, no vas a poder alumbrar. Y también, a ver, porque podemos decir por qué la antorcha de fuego y no un foco, porque un foco también da luz, ¿no es cierto?
Pero la característica que tiene la antorcha es que si vos te acercás a otra antorcha, vos la podés encender. El fuego tiene esa característica, ¿no? Que puede empezar, te acercás y empezás a encender otros fuegos. Y el foco no, por más que acerques un foco a otro foco, no transmite el fuego, la pasión, no transmite eso. Y nosotros tenemos que ser como el fuego, que enciende otro fuego, que transmite la pasión, que transmite el amor de Dios, ¿sí? Y no solamente luces, foquitos, porque voy a alumbrar en el lugar que esté, pero no puedo contagiar a otros a que se prendan. Entonces Dios creo que nos está llamando a eso, ¿sí? A hacer esas antorchas, pero sí vamos a tener que romper el cántaro que impide que se vea esa antorcha. ¿Y cómo encender mi país si no se enciende mi ciudad? Y eso es mi trabajo, es parte de mí, de poder hablar. En estos tiempos hay que hablar. Dice la palabra de Dios, hablar, predicar en tiempo y fuera de tiempo. Es tiempo de usar las redes, es tiempo de compartir los mensajes. Antes estábamos lejos, la excusa ¿cuál era? La distancia, pero hoy no hay distancia, hoy estamos a un clic. Entonces, si tenés familiares en otro lado, habla, no te calles. Sé luz, sé fuego, sé antorcha. ¿Cómo voy a encender mi iglesia si mi casa no está encendida? Que podamos ser ese fuego, que podamos encender nuestras familias. Es la nueva normalidad que Dios nos está pidiendo. Y no es, eso es solamente para gente que ora, son pastores. No, Dios te está llamando a vos en tu casa, a que te enciendas y a que enciendas otros hogares. Y te quiero leer algo en Hebreos 1:7 que dice: pero con respecto a los ángeles, Dios dice. Y fíjate que Dios dice, ¿sí? Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes, ministros, como llamas de fuego. Nosotros somos esas llamas de fuego que tenemos que arder y encender a otros. Señor, yo no me quiero rendir, yo quiero buscar de ti, mi Dios. Quiero que te enciendas en mí y poder encender a otros, y quiero que eso pueda arder en vos, en tu vida, para encender tu vida, tu familia. Y no te pongas mal si vos sos el único de tu familia que ora, que escucha la voz de Dios. Seguí, insistí, porque ese fuego en algún momento se va a encender. Hagamos reino. Esta cuarentena es una oportunidad, pero esto traerá definiciones, ¿sí? La cuarentena va a traer definiciones. Algunos se encenderán más que nunca, y más, pero otros se enfriarán del todo. Que tu fuego arda en mí, Señor, y que pueda yo con este sencillo audio encender tu corazón, transmitirte esa pasión, esas ganas, porque vienen cosas grandes y se vislumbra en tu futuro esperanza, dice el Señor. Dios te bendiga.